apruebo o rechazo. Esta es un pequeño manifiesto sobre esta temática que nos ha tocado ver durante este último tiempo como sociedad, en la cual sin duda alguna nosotros como cristianos también estamos involucrados. La Escritura dice, el Señor Jesucristo particularmente, dijo que nosotros no éramos de este mundo, pero que sí estábamos en el mundo. Y ciertamente es que nosotros vivimos para una patria celestial, para un cielo nuevo y una tierra nueva, y vivimos de acuerdo a los patrones de ese reino eterno. Sin embargo, también es cierto que estamos en este mundo provisoriamente. Hemos sido rescatados de nuestra antigua y vana manera de vivir para ahora vivir para Cristo. Esa es la consigna de un cristiano. Y en muchas oportunidades se ha dicho que un creyente no debe estar involucrado en política o tener una manifestación o una identificación política. Y la verdad es que eso es en parte cierto, pero significativamente también está alejado un poco de la verdad. El Evangelio y el cristianismo es una manifestación política. Los primeros cristianos decían y señalaban que Jesús era el Señor. Y esa, sin duda alguna, es una manifestación política si lo entendemos en el contexto en el cual surgió el cristianismo. El cristianismo nace dentro de la cultura greco-romana, cuando los césares estaban a cargo. El Señor Jesucristo nació en el tiempo de Tiberio César. Y durante el tiempo en el cual se gestó la iglesia apostólica, ciertamente el contexto era el imperio romano. Existía un culto al emperador, al cual de manera favorable los judíos no estuvieron obligados a rendir durante las primeras etapas. Luego de la destrucción de Jerusalén, eso cambió de forma radical en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, el cristianismo surge dentro de este sistema, dentro de esta forma de ver cultural el mundo, en el cual había un emperador y este era el César. En ese tiempo se acuñaba esta frase, la cual dice Kaiser Kyrios en griego. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que el César era el Señor. Pero es curioso porque nosotros cuando revisamos Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos, tengan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, y señala en un momento determinado a partir de los versos 9 al 11 lo siguiente, dice, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa expresión, Jesucristo es el Señor, es una declaración política. Es en el griego, Jesús ho Kyrios. Jesús es el Señor. Cosa que iba totalmente en contra de lo que el Imperio Romano enseñaba o promulgaba, que era que el César era el Señor. Esta expresión Kyrios es la expresión que traducimos como Señor y significa el amo, el dueño. Esa es básicamente la idea que engloba eso. ¿El César realmente era el Señor, era el dueño de todo? Eso era lo que percibían, lo que el César mismo percibía de su persona y también lo que hacía que los pueblos subyugados creyeran de él. Sin embargo, Jesucristo es el verdadero Señor, Él es el dueño, Él es el amo. Y en ese sentido es que nosotros como cristianos hemos sido llamados desde el reino de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora comprendemos que no vivimos bajo los patrones de este mundo, sino realmente bajo el patrón del reino de Dios. Los patrones que emergen de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo precisamente. Y es ahí donde viene todo esto que sirve como introducción para compenetrarnos en lo que vamos a estar analizando en esta oportunidad. El Señor Jesucristo dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César correspondía al gobierno de este mundo, a la autoridad de este mundo, lo que Pablo describe en Romanos capítulo 13 como los magistrados, las autoridades. Y ciertamente la Escritura ordena que los creyentes se sujeten bajo las autoridades, puesto que ellas han sido dadas por Dios y tienen labores o propósitos bastante específicos dentro de lo que
el apóstol Pablo está declarando ahí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 4, dice que estas autoridades, estos magistrados, están al servicio de Dios para nuestro bien. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de nuestro bien, se está refiriendo a creyentes. En en el versículo 5 dice, para castigar al que hace lo malo. O sea, la función de las autoridades y de los magistrados era precisamente castigar al que hacía lo malo. En el versículo 6, Pablo continúa diciendo que por eso es necesario pagar tributo, pagar impuestos, pues los funcionarios necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Y ese es un tema muy importante. Hoy lo que nosotros estamos viendo en nuestro país es algo muy, muy particular y que de alguna manera se ha intentado camuflar, de alguna forma se ha intentado poner debajo de la alfombra una realidad que por lo menos para nosotros como pueblo cristiano es necesario que podamos leer de manera correcta. Nosotros estamos precisamente ante esta situación que estalló justamente hace un año atrás, un 18 de octubre del año 2019, donde supuestamente las personas se aburrieron, particularmente producto del alza del valor del metro para las tarifas de tercera edad y estudiantes. Eso generó como un malestar que espontáneamente, según nos han dicho, provocó esta batahola de desórdenes y de una revolución en la cual nos hemos visto enfrentados durante el último tiempo, que sin duda alguna, mediante el coronavirus ha ido menguando, pero entendemos que ciertamente las aguas no se han aquietado y sigue el mismo fervor y el mismo hambre de revolución. Bueno, ¿qué sucedió con eso? Las fuerzas políticas se unieron, se reunieron y llegaron a una determinación que el gran problema era precisamente un cambio a la Constitución. O sea, si se cambiaba la Constitución, todos los problemas de la ciudadanía serían resueltos. Y eso es básicamente lo que se enseñó, lo que se propagó y lo que vemos el día de hoy, inclusive en las franjas electorales correspondientes a la opción de la prueba. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y cuál es nuestra percepción como cristianos? Si partimos de la base que nuestra declaración política es Jesucristo es el Señor, eso involucra que cada uno de nosotros, quienes confiamos, creemos en Cristo, vamos a vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios ha establecido. Y eso implica que nuestras concepciones mentales, nuestras definiciones y nuestros paradigmas sean realmente dejados a un lado con el fin de que sea la palabra de Dios quien moldee nuestra forma de pensar. Hoy dentro incluso del círculo evangélico se habla mucho de la libertad de conciencia. He leído mensajes como, infórmate bien, lo que votas, vótalo conforme a tu conciencia porque nadie puede enseñorearse de tu conciencia. Y la verdad es que ciertamente como cristianos, y una de las cosas que surgió de la Reforma Protestante fue el reconocimiento de la libertad de conciencia. Pero no debemos olvidar esa gran frase de Lutero presentándose en la Dieta de Worms, cuando él dice, luego de que se le pidió retractarse de todos sus escritos y de sus enseñanzas, él dice, la conciencia, estoy parafraseando evidentemente, no me permite porque mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Si ustedes me convencen con la palabra de Dios, yo me voy a retractar de todo. Y eso es lo que básicamente Martín Lutero señaló. Y ese es el punto, queridos. Nosotros somos cristianos, de manera que nuestra concepción de la vida debe estar bajo la palabra de Dios. Esa es nuestra única norma y regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Entonces, bajo esa premisa, deberíamos entender que el pensamiento del cristiano debe estar sujeto a aquello y no conforme a los paradigmas o ideales o ideologías que podamos haber traído desde antes, desde mucho antes de del tiempo en el cual no éramos creyentes. La verdad es que todo eso queda a un lado cuando comprendemos que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y ese es precisamente lo que nosotros como verdaderos creyentes debemos asumir. Por tanto, el cristiano piensa como Cristo piensa. Ve la vida y ve
con el lente de la cosmovisión cristiana y no conforme a la cosmovisión naturalista o animista que el día de hoy gobiernan o imperan dentro de nuestro mundo. Eso es lo primero. De manera que nosotros deberíamos enfrentarnos ante esta situación ciudadana con una mente cautiva a la palabra de Dios. La Escritura es clara en mostrarnos que nosotros tenemos una participación también dentro del orden de este mundo. Es importante notar eso. No podemos abstraernos de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de un país donde Dios nos hizo nacer con el fin de ser de bendición para este. De manera que no vamos nosotros a tener una concepción o un pensamiento más allá de lo que la palabra de Dios nos instruye, nos insta. Y es aquí, amados, donde llegamos a el punto principal. Un creyente debería votar apruebo o rechazo no en función a las proclamas que oye por medio de las franjas electorales o los rayados que puede encontrar en alguna calle cerca en su barrio o bien en el centro de la ciudad. Un creyente debe tomar decisiones en función a qué? En función claramente a su convicción de la palabra de Dios. Estamos sujetos precisamente a su palabra, nuestra única norma de fe y conducta. De manera que debemos enfrentarnos a esto desde esa perspectiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprobar o vamos a rechazar? Y lo primero que tenemos que ver es cuáles son los argumentos a favor como cristiano eventualmente de una opción apruebo. Y es ahí donde quiero invitarte a hacer un pequeño análisis y a reflexionar con respecto a cuáles son los argumentos que normalmente se dan en función a esta opción. Apruebo. ¿Qué es lo que se oye dentro incluso del mundo evangélico? Se dice que es bueno aprobar precisamente porque la constitución que hoy por hoy existe es una constitución ligada a Augusto Pinochet. De manera que carecería eventualmente de legitimidad debido a que surgió dentro de un régimen militar, de una dictadura. Y eso es lo que algunos argumentan, inclusive personas que dicen ser creyentes. Ahora, realmente para un creyente, estoy hablando de cristianos, ¿es ese un argumento válido para tomar una decisión en función a lo que entendemos de acuerdo a la palabra de Dios? Creo, honestamente, que es un argumento totalmente intrascendente para poder llegar a una conclusión como esa. Otra de las cosas que normalmente uno escucha y dentro inclusive de matinales donde se supone que hay gente culta, profesionales, abogados, que conocen de estas materias y tristemente desinforman a las personas por medio de sus comentarios, señalan cosas que evidentemente, si de ser así, sería favorable votar por una opción apruebo. Y eso es lo que tristemente muchos cristianos están cayendo también. Cayendo en el sentido de que dan credibilidad a los argumentos dados por personajes televisivos, cuando en realidad estos no carecen de un pensamiento más desarrollado, sofisticado y también de la veracidad de sus declaraciones. Escuchamos consignas como en realidad debemos aprobar para cambiar la ley de agua, para cambiar para que el agua alcance para todas las personas. Y siempre se da el ejemplo de Petorca y de esas cosas, donde hay un aprovechamiento de parte de los empresarios de la palta. Y la verdad es que vemos eso, vemos también que se habla de un cambio en la educación, que se habla de un cambio en la salud y por sobre todo últimamente el tema de las AFPs, de las asociaciones de fondos de pensiones. Y es ahí donde muchos de estos personajes populares aparecen en canales de televisión dando cátedra al respecto y evidentemente las personas que simplemente se informan por ese medio caen en el juego y creen lo que les están diciendo, lo que les están informando. Dicen, para poder modificar la FP es necesario un cambio en la Constitución. Para hacer un cambio en el sistema educativo es necesario un cambio de Constitución, que partamos de cero en una nueva Constitución.
Y la verdad es que esto está lejos, muy lejos de ser verdad. Valga la redundancia, eso es muy importante que lo podamos notar. Por ejemplo, tengo acá unos apuntes con respecto a de dónde surgen realmente estas problemáticas o cómo podrían eventualmente resolverse. Y la verdad es que es asombroso cuando uno indaga sin mayor profundización, simplemente hace una búsqueda determinada en un buscador y llega a informaciones como esta que realmente lo dejan a uno claro, pero también nos permiten entender que no es así como se nos está haciendo entender. Por ejemplo, hay cosas que son realmente ridículas. Vamos a cambiar la constitución de nuestra nación porque las AFP están usufructuando. Eso es una mentira. No es necesario cambiar una constitución para ello. Decreto de ley 3500 fue el que reguló las AFP. También se habla de la regulación de las ISAPRES, de eh, no hacer distinción entre la salud pública y lo que es una ISAPRE. Y eso no aparece en la Constitución de la República de Chile, sino más bien en la Ley 20.635. También se habla de la regulación del lucro de la educación, y eso no se encuentra en la Constitución Política del Estado de Chile, sino en la Ley General de Educación, la ley número 20.845. De manera que cuando nos encontramos con argumentos como ese, la verdad es que es común escuchar a personas repetirlos como loro sin haber meditado eso al respecto. Eso es una realidad, es lo que se nos está intentando vender. Y esos son los argumentos que se muestran para una eventual eh, elección de una opción a prueba. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser objetivos en cuanto a eso. El otro argumento, que es el más sensible, tiene que ver con el argumento emocional. Queremos justicia para todos, queremos equidad, queremos igualdad, queremos que la persona que nació en esta población tenga el acceso a la educación que tiene aquel que vive en la otra comuna, que es mucho más pudiente, que tiene mayor poder adquisitivo. Y la verdad, todas esas ideas que son un tanto utópicas, evidentemente despiertan el emocionalismo dentro de las personas. Y eso les puede llevar también a tomar una decisión con respecto a la prueba. Ahora, ¿es eso así? ¿Es eso real? ¿Verdaderamente la vida cambiaría? ¿Realmente habría más justicia? ¿Realmente habría más oportunidades con un cambio de constitución? Y honestamente, revisando y analizando esta situación, llegué a la Constitución Bolivariana de Venezuela, un país que sabemos que hace muchos años está en crisis, está en una caída en picada con respecto a su crecimiento económico. Hemos visto y sé que conocemos personas venezolanas que han huido de su país con dolor en sus corazones, producto precisamente de aquella situación. Y vemos que ese país no está bien. Pero cuando analizamos la constitución que cambiaron luego de eventos como eh, revolucionarios también que se generaron allá en Venezuela, el famoso Caracazo de donde se dio origen a todo lo que fue el cambio constituyente en la República de Venezuela, sucedió que hoy vemos una nación totalmente empobrecida, pero con una constitución maravillosa. Dice cosas realmente admirables que uno evidentemente quisiera que pudiesen ser reales. El problema en Venezuela no fue resuelto de ninguna forma por un cambio constitucional. De manera que decir que las personas tendrían mayores pensiones es una mentira. Es una mentira y tenemos que partir por ahí. Ahora bien, si nos vamos al otro lado, y consideramos las razones por las cuales nosotros como cristianos, que amamos a Dios, que queremos glorificar su santo nombre, reprobaríamos, rechazaríamos esta nueva constitución eh, idealista que todavía no existe, pero que estaríamos a favor de aquella
opción de generar una nueva constitución, también se basan en cosas de pronto que no están del todo bien y que carecen de lógica. Seamos honestos, la constitución fue hecha por hombres, la constitución que tenemos hoy no bajó del cielo. Ciertamente ha tenido un montón de reformas desde el año 1980, donde fue formulada. Más de 140 reformas creo que tiene la constitución vigente el día de hoy, que la última fue firmada por el presidente Ricardo Lagos Escobar. De manera que eh, los argumentos que se nos muestran para hablar del rechazo, sobre todo en lo que respecta a nosotros como cristianos, son los siguientes. Dicen que esta ha sido la constitución que ha generado un crecimiento económico en nuestra sociedad. Y si nos vamos a los datos duros, evidentemente ha habido un cambio, ha habido un cambio económico en nuestro país. Hace 40 años atrás existía la extrema pobreza, existían niveles de desnutrición que hoy realmente no existen en comparación a aquel tiempo. De manera que ciertamente ha habido un crecimiento económico dentro de la ciudadanía, pero esa es una causal para poder beatificar de alguna forma una constitución. Evidentemente no, todo lo que es hecho por el ser humano puede ser perfectible. Evidentemente puede ser perfectible. De manera que no podemos nosotros santificar o mencionar básicamente que la constitución que existe, que nos legisla hoy, está inspirada en la Biblia, porque eso realmente no es así. Ciertamente hay valores que convergen a lo que la Escritura enseña, pero honestamente no podemos decir que quienes redactaron aquella constitución estaban inspirados con el Espíritu Santo o que eran, no sé, los teólogos de Westminster o de Londres que generaron la Confesión Bautista de Londres. La verdad es que eso no es así. Así que tenemos que dejar un poco ese concepto erróneo también. Y la idea de esto es desmitificar ambos lados para que comprendamos de qué manera realmente nosotros como creyentes deberíamos tomar una decisión eventual el próximo domingo. Y esta tiene que ver con argumentos mucho más allá de fondo. Otra de las cosas que se mencionan es, por ejemplo, que el cambio de constitución que se está esperando podría ser muy similar a lo esbozado en aquel proyecto de constitución que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, había pronunciado, donde evidentemente hay cosas que van en contra de la moral que Dios enseña en su palabra, con respecto al aborto, con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ese es un argumento también que se ha levantado para poder defender a uñas y a dientes esta constitución actual que existe el día de hoy. Pero también ese es un argumento fraudulento. Ese también es un argumento falaz, debido a que ha sido con la constitución que tenemos hoy que se han metido leyes que han regulado cosas como el aborto en tres causales en nuestro país, con la constitución que tenemos ahora, la cual dice en su segundo artículo que protege la vida desde antes de nacer. Pero ¿qué está pasando? La ley modificó aquello y pese a que la constitución dice eso, protege la vida del que está por nacer, aún así hoy tenemos una ley de aborto en tres causales. Lo mismo ha pasado con el matrimonio igualitario. Cada vez se avanza a pasos agigantados hacia esa realidad con esta constitución, sin la necesidad de cambiarla a otra constitución. De manera que tampoco podríamos nosotros decir objetivamente y con certeza de que la constitución que tenemos hoy protege los valores cristianos. Debemos ser objetivos, debemos ser racionales y por sobre todo ver las cosas con verdad, con verdad. Y eso es lo fundamental que quiero poder impartirles y compartirles mediante este video. La verdad es que no es una causal, porque esta constitución ciertamente introduce o manifiesta esa moralidad que corresponde a lo que Dios ha establecido en su palabra, pero aún así con esta constitución se ha pasado por alto aquello y se ha tomado decisiones por medio de el Congreso de este tipo. Por tanto, sería una mentira pensar en eso. Ahora bien, otro de los argumentos que dentro de los hermanos cristianos se ha mostrado mucho
es el tema de el bloqueo a nuestras libertades como iglesias cristianas. Y yo creo que ese es un argumento sumamente válido, porque ciertamente sabemos que para allá va el asunto. Gracias a Dios se rechazó una ley por falta de quórum, y hay unos temas técnicos que se dieron. Se rechazó una ley, la ley de educación sexual integral, que evidentemente desde la educación parvularia pervertía y manipulaba la idea de la sexualidad que los niños en Chile debían tener, impulsada por el Estado. Gracias a Dios eso no se llevó a cabo. Y eso se estaba llevando y avanzando con esta constitución. Así que no debemos santificar la constitución como verla como un tema que protege a la familia, cuando realmente, siendo honesto, cualquiera puede pasar la ley, es la constitución por alto y por medio de leyes dar vuelta a aquello. Ahora, como les decía, las libertades del cristiano son aquellas que claramente pueden ser truncadas. La libertad de expresión, estamos también a puertas de una ley mordaza que fue rechazada, pero evidentemente van a volver a presentarla con algunos cambios para que pueda pasar a instancias superiores dentro de la discusión parlamentaria. Pero honestamente, lo único que nosotros podríamos decir de los argumentos a favor de la opción rechazo para el pueblo de Dios sería que las libertades podrían ser coartadas. Quizá ya no tendríamos la posibilidad de predicar al aire libre el mensaje de Cristo, o también estaríamos castigados por la ley si eventualmente hablamos en contra de algún pecado o llamamos al arrepentimiento a personas que tienen una sexualidad ajena a lo que la palabra de Dios nos muestra, que están claramente en un pecado. Ahora, ciertamente eso es una verdad, pero lo honesto es que sabemos nosotros que Cristo fue perseguido y que el cristiano será perseguido también. De manera que evidentemente podemos hacer valer nuestro voto y podemos tener ese argumento con peso como cristianos para que no se nos coarten las libertades para poder predicar el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, que oren por las autoridades, por todos los que se encuentran en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, evidentemente, el cristiano debe orar para que las autoridades procedan a favor del cristianismo y no tengamos que ser perseguidos. Y eso está muy bien. En ese sentido, tenemos una opción legítima de votar rechazo, producto de que nuestras libertades para la proclamación del Evangelio pueden ser coartadas. Pero si eso ocurre, no importa, porque hay una bienaventuranza para nosotros. Hay una bienaventuranza clara que dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois porque cuando por mi causa los persigan los persigan, los vituperen mintiendo. De manera que hay una bendición en eso. Y sabemos, evidentemente, que con esta constitución o una nueva constitución, eso va a suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también los van a perseguir. Así que, pese a que evidentemente es una salvaguarda la opción rechazo por esa causa, por la causa de nuestra libertad de culto, nuestra libertad religiosa, debemos saber que eventualmente esta también puede ser coartada. Ahora, sin mayor redondeo, quiero mencionarles lo que creo yo que es el mayor peligro y que debemos considerar nosotros a la hora de tomar una decisión en este plebiscito que se viene el próximo fin de semana. Y esto tiene que ver con lo que comencé anunciando. Queridos, los problemas que han existido en nuestra nación tienen nombres y apellidos. Y no solo eso, tienen un origen. Y el origen es el pecado. Hoy vivimos en un mundo polarizado. Nuestro país está polarizado justamente en dos opciones. Pero por un lado tenemos a aquellos que
critican a aquellos ricos que roban grandes cantidades de dinero, pero también tenemos por el otro lado a gente que teniendo la oportunidad de adueñarse de 500.000 pesos de un bono, lo hacen sin tener la necesidad. Y nosotros podríamos decir, y lo que se pulula hoy en el ambiente es esto, bueno, ¿cómo le perdonan a esta persona que robó tal cantidad de dinero y a los otros que evidentemente robaron algo mucho menor, no se les va a perdonar? Y ese es el gran problema que hay en el corazón del hombre. Queridos, el problema es el pecado. El rico tuvo la oportunidad de robar eso y lo robó. Pero el que tiene menores recursos económicos tiene el mismo corazón corrompido de aquel rico. Y si fue capaz de robar esos 500.000 pesos, si es que tuviera eventualmente la oportunidad de llegar al monto que tuvo esta persona conocida de mayor poder adquisitivo, lo haría. Y eso nos muestra la condición del ser humano. El problema de raíz aquí es el pecado, transversalmente. El rico es pecador, el pobre es pecador, y lo único que lo puede reconciliar con el Dios es el Señor Jesucristo. Y eso es una gran verdad, y eso es lo que predicamos, eso es lo que proclamamos, eso es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a anunciar. De manera que partamos de la base que el ser humano es pecador, pero también no debemos ser ilusos. Dentro de toda esta trifulca social que se desató, pudimos ver que de alguna manera se ha engañado a las personas. Cuando algunos querían que simplemente le dieran pensiones dignas equivalente al dinero que invirtieron en la AFP, cuando otros querían simplemente que le bajaran la carga tributaria y de alguna forma salieron a reclamar por esos supuestos derechos, es cuando la clase política salió con este invento de la nueva constitución y un plebiscito para poder resolver eventualmente estos problemas. Y eso no es así. Una constitución nueva no soluciona sus problemas. La constitución que tenemos ahora tampoco soluciona sus problemas. Los únicos que tienen el poder para hacerlo mediante leyes, mediante urgencia en las leyes, es precisamente la clase política. Y son ellos los que han separado a las personas, poniéndolas en esta situación. Esto es súper sencillo y lo quiero graficar de una manera que yo sé que usted me va a entender. Muchas personas, hoy sobre todo en esta era progresista, señalan que la Biblia debe ser releída, debe ser puesta o actualizada conforme a cómo el mundo es hoy y no de acuerdo a lo que ocurrió 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que señalan? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ellos dicen que el homosexualismo, por ejemplo, no es pecado porque antiguamente era considerado malo, pero ahora ya no lo es. Ahora es algo natural. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Reescriben la Biblia. Hacen nuevas versiones editadas donde ya no aparece que el homosexualismo es pecado, con el fin de ¿qué? De decir, bueno, la Biblia no dice que es pecado. Entonces, ¿qué están haciendo? Transformando o convirtiendo a su conveniencia lo que dice la palabra de Dios con el fin de no acusarles que el problema son ellos. Esto es básicamente lo mismo que está pasando. Se ha desviado la atención con el propósito de hacerle creer a las personas que el problema no es el político corrupto, que aquel que tiene el poder y simplemente arregla sus propios negocios, sino que se nos ha hecho creer que el problema es la base de la carta magna de nuestra sociedad chilena. Y eso es una mentira. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Si miramos para atrás y analizamos todo esto, podemos ver claramente que muchos de los políticos hoy están dándose vuelta a la chaqueta, como lo decimos en nuestro país. Hoy por hoy están adoptando una medida distinta
Aquellos que supuestamente eran conservadores hoy están dando la batalla por el apruebo, por aprobar una nueva constitución. Y uno podría decir, pero ¿por qué si a ellos no les conviene? Y eso es lo que han querido hacer creer a las personas, porque evidentemente a ellos les conviene. Cuando dicen vamos a hacer una nueva constitución hecha por el pueblo, la verdad es que eso es una mentira, porque no será el pueblo quien participará en esto. No será el pueblo, no serán las personas, no será la señora del kiosco de la esquina la que va a poder participar en esta eventual comisión constituyente. La verdad es que no es así. Todo el sistema para elegir a los representantes que irían a una convención mixta o una convención constituyente eh, son personas avaladas por partidos políticos. Y no es de extrañar encontrarnos con figuras que ya se han reciclado de la política, que ya se jubilaron de la política, pero que ahora volverían eventualmente a aparecer. Y lo más curioso es que se están promoviendo personas como por ejemplo la hija del presidente de la República y también el hijo de, o la hija creo, de el presidente del Partido Renovación Nacional, porque claramente tienen el apoyo de los partidos políticos. Finalmente, esa supuesta convención constituyente que traería una nueva constitución idílica, maravillosa, para convertir a Chile en el paraíso en la tierra, saldría de las mismas personas que hoy tienen a nuestro país como está. Y eso es una verdad, porque ningún independiente va a tener la posibilidad siquiera de competir en una elección de constituyentes eventualmente. Así que eso es lo importante, lo que quiero dejar en claro y creo que es un gran argumento. ¿Por qué? Porque lo que se quiere de alguna manera y por qué a los políticos les conviene esto, es porque si ya tienen de alguna forma su vida arreglada, el hecho de echarle mano a una nueva constitución les da nuevamente la posibilidad de arreglarse de mejor manera a ellos. Y claramente pueden consignar cosas dentro de esta nueva constitución idílicas como lo son la educación gratuita para todos, la salud gratuita para todos y podrían agregar la mejor salud gratuita para todos. Y eventualmente un montón de cosas y de consignas que podrían introducir en esta nueva constitución que salió de las demandas de la ciudadanía. Y aunque tuvieran esas consignas, la verdad es que nada garantizaría que esto se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque hay un propósito de fondo. La idea es generar más poder al poder. La idea es esa. La idea es acumular más poder. ¿Cuáles son dentro de las cosas que se nos está diciendo hoy? Lo que escuchamos muy comúnmente, muy regularmente. Bueno, los recursos naturales son de Chile, de manera que no deberían venir extranjeros a explotar nuestros recursos. Chile debería tener una maquinaria empresarial chilena, es decir, el Estado de Chile debería ser un Estado empresario. Y esa es una de las consignas que se dicen. Y suena bonito, el litio es de Chile. El punto es que tenemos empresas estatales, muchas de las cuales están a punto de irse a la quiebra. ¿Por qué? Porque quienes eligen a las personas que trabajan ahí en las directivas son precisamente políticos. Por tanto, imagínense, ciertamente se podría decir el cobre es de Chile, el litio es de Chile y solo Chile lo explota. Y para ello, generar empresas del Estado de Chile, como Codelco, que trabajen aquellas cosas. Pero ¿qué ha sucedido con el tiempo? Todas estas empresas han tenido grandes problemas económicos. Y muchas de ellas están al borde de la quiebra, como es el caso de Televisión Nacional. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros de fondo a esto? Claro, se está tratando de engañar a las personas. Seamos objetivos. Con el fin de cambiar una constitución que va a tranquilizar a las personas prometiéndoles cosas que no se van a poder cumplir.
o que se podrían llegar a cumplir, pero de formas que realmente y honestamente a ninguno de nosotros nos gustaría. Si se le da más poder al poder, si el Estado se hace cargo de la salud de los chilenos, eso implica que el Estado tiene que generar más recursos. Y los estados generan recursos de una manera principal, y estas son los impuestos. Eso implicaría que se nos cargaría con mayores impuestos. Ya no sería el 19%, sino probablemente el 25%. Quizá el impuesto a la renta incrementaría. Tal vez las contribuciones de nuestros hogares subirían. Tal vez el impuesto específico a los combustibles se elevaría. Y, ¿por qué no? Se inventaría otro tipo de impuestos que encarecerían nuestra vida y que eventualmente pondrían un yugo sobre los ciudadanos. Y yo creo que realmente a ninguno de nosotros nos gustaría eso. Y la otra opción que el Estado tiene para generar recursos es por medio de las empresas estatales, que está comprobadísimo que no resultan y que terminan en la bancarrota. Tal es el caso de Televisión Nacional, tal es el caso de Codelco, tal es el caso de Correos de Chile y así sucesivamente. Muchos de los cuales han tenido que irse privatizando paulatinamente con el fin de no desaparecer. Eso es lo que tenemos hoy. Nos están engañando, nos están haciendo pasar un gato por liebre, pero como creyentes nosotros debemos ser objetivos y darnos cuenta de algo. El Señor Jesucristo dijo: a César lo de César y a Dios lo de Dios. El Estado no es Dios. Pablo dijo en Romanos 13, son siervos de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Quiere formularse una idea en la cual el Estado llegue a ser Dios. El Estado le provea a su pueblo. El Estado elija lo que los padres deben enseñarle a los hijos. El Estado regula lo que el pastor predica en la iglesia. Eso es a lo que estamos llegando. Y eso se parece más a una dictadura que a la libertad. De manera que, siendo bastante honesto, a eso es a lo que estamos apuntando. Lo vemos claramente y objetivamente en todo. Imagínense, estamos hablando de que hay necesidades en nuestro país, claramente, pero que esas necesidades se van a solucionar con un plebiscito que va a costarle 30.000 millones de pesos al Estado de Chile. 30.000 millones de pesos que se podrían haber invertido en otras cosas, como verdaderamente se ha estado señalando durante el último tiempo. Si eventualmente se genera una convención constituyente para la opción ganadora, que sería la apruebo, porque evidentemente la opción la comisión constituyente sería si gana esta opción, saldría aproximadamente, de acuerdo a lo que se ha escatimado, 2.700 millones de pesos al año, los cuales podrían invertirse en salud, educación y, ¿por qué no?, desarrollo social. El promedio en el cual el presupuesto de salud incrementó del año 2019 al año, al año 2020 fue de 515.000 millones solamente, los cuales bien se le podría haber añadido esos 3.000 millones de pesos que estaríamos gastando por un, una nueva constitución y lo que ello involucraría. De manera que los números son bastante elocuentes, los números no mienten, son objetivos, son datos eh, cuantitativos que saltan a la vista, pero tristemente están tratando de engañarnos. ¿Para qué? Para tener más poder, para poder involucrarse más allá, para poder gobernarnos de una manera más fuerte. El Señor Jesucristo dijo: al César lo de César, a Dios lo de Dios.
y nosotros le pertenecemos a Dios, no a César. No le demos mayor poder al César. Hoy tenemos una oportunidad de cambiar un poco, de dar a manifestar nuestra opinión y de decir, no queremos que el César se haga Dios. No queremos que el César se apropie de nuestras cosas, de que ya no nos pertenezcan a nosotros, sino que le pertenezcan al Estado. No queremos tener que rendirle pleitesía al Estado para, para poder predicar el Evangelio. No queremos eso. Queremos realmente mostrar con argumentos serios, con argumentos de verdad, que le damos a Dios lo de Dios y a César lo de César. Y a César hay que tenerlo limitado donde corresponde y no darle este rol todopoderoso que ellos quieren tener, con el fin de gobernarnos, de subyugarnos y de seguir aprovechándose. No nos dejemos engañar. Los argumentos son claros. Creo haber sido bastante honesto para ambos lados, pero definitivamente tenemos una opción por primera vez, luego de mucho tiempo, de realmente definir lo que será nuestro país. El Señor Jesucristo dijo de su pueblo, los cristianos, sus discípulos, que éramos la sal del mundo. La sal del mundo esa idea tiene una connotación bastante interesante. La sal era utilizada en el tiempo del Señor Jesucristo para darle a los soldados romanos que iban de campaña a otros lugares y que necesitaban mantener sus alimentos con el fin de que estos no se descompusieran. Y para ello se salaban las cosas. Entonces se les daba la sal con el fin de preservar y de que no se descompusieran sus alimentos. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y nuestra misión es evitar la podredumbre de nuestra nación, de nuestro mundo, sabiendo que va a llegar un momento en el cual esto evidentemente va a ser destruido y enjuiciado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El punto aquí es que es necesario comprender que tenemos la responsabilidad primero y más importante de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo para que el delincuente se convierta, para que el político corrupto se convierta y todos vuelvan de sus caminos al Señor, al Rey de Gloria. Pero también tenemos una oportunidad como ciudadanos comunes y corrientes en esta oportunidad de decir no, de decir no queremos esto. No queremos que el Estado crea que es Dios, porque solo Dios es Dios. Nada se le puede comparar, nada le puede competir. Nosotros como cristianos nos sujetamos a Dios. Solo a Él le damos la gloria y no nos arrodillamos, así como no lo hicieron los amigos de Daniel ante el imperio, ante el César. Realmente no podemos hacer eso. Y si hoy podemos manifestarlo mediante una opción en un plebiscito, creo que es nuestra responsabilidad decirlo y hacerlo. Recordemos, nuestra conciencia está sujeta a la palabra de Dios y las decisiones que tomamos son en función a su palabra y a lo que Él ha mostrado y no conforme a lo que nosotros antes pensábamos o nos agradaba. El cristiano no es ni de izquierda ni de derecha. El cristiano es de Cristo. El cristiano piensa como Cristo, vive como Cristo. ¿Por qué? Porque tanto en la izquierda como en la derecha hay hombres que necesitan la salvación, son seres humanos pecadores que como están muertos en sus delitos y pecados solamente buscan sus propios beneficios. El cristiano es de Cristo. Jesús es el Señor. Jesús ho Curios y no Kaiser Curios. El César no es Dios, el gobierno no es Dios, el Estado no es Dios. Dios es Dios y solo a Él le vamos a dar la gloria y vamos a rendir honor.